José Navarro Juárez, en Río Gordo, en el campo de Río Gordo, el 29 de enero del 29. ¿Ha conocido usted a los 4 abuelos? No, he conocido a 3. Pues vamos a hablar... He conocido a mi abuelo por parte de mi padre, Francisco Navarro Maese. ¿Dónde nació? Pues ya no lo he podido decir, pero vivía en términos de Río Gordo, cerca de yo. Si nacería en Colmenao, Río Gordo, uno o dos sitios. Sería de Río Gordo. ¿Sabía leer y escribir ese hombre? Pues no sé, pero poco, porque mi padre no sabía ni la O. No pudo aprender ni la O, así que no sé. Me parece que no sabía. ¿A qué se dedicó este abuelo? El abuelo tenía una huertecita y llevaba con una verdura al Colmenar, un borrico, una burra. Es lo que llevaba. No, sin coche ni... Coche eran las patas de uno y tanto que el que llevaba un borrico ese era capitán general. El que lo tenía que llevar a cuesta a venderlo a 8 o 10 kilómetros, que tantos tenían que ir, es pereza por todos lados. ¿Cuánto tiempo se tardaba entre Río Gordo y Colmenar? De Río Gordo, 1 hora grande, 1 hora. Andando ligero, Sabía que fabilarse. Con los pies. ¿Y con la burra? Y con la burra iba a cargar, no se podía uno subir en ella, porque iba a cargar cuando llevaba bestia. Su abuelo tardaba entonces en torno a 1 hora para llevar las cosas y venderlas allí. ¿Por qué las vendía allí y no en Río Gordo? Porque las vendía porque es lo que se criaba en el campo y vendía en el pueblo. La verdura, en el pueblo, se llevaban al pueblo a venderla. ¿Pero por qué las vendía en ese pueblo? Porque estaban más cercanos, la vendía en Río Gordo y Colmenar. Vivía en términos de Río Gordo, pero igual iba a un lado que a otro. Su abuelo, con ese dinero que ganaba, digamos, él era de los ricos, de la clase media, de los pobres. De los pobres. Es para criar a los hijos que tenía que andar a gasca. Porque aquella fecha, que eso hace ya rayando los 80 años, cuando iba, yo no nací de un añillo o 2 tendría, cuando iba, mi abuela murió antes, por parte de mi padre. ¿Usted recuerda alguna conversación con su abuelo? De ese no. Los otros sí, por parte de mi madre sí, todo. Eso vamos a hablar después, más adelante. Vale. ¿Qué cosas le han contado de él? ¿Qué más Pues cosas le han nada, contado de él? era muy trabajador y muy recto para sus hijos. Una persona, no como ahora. ¿Por qué recto para su hijo? ¿Por qué? Porque en aquella época, ahí le decía un padre a un niño esto y allí no había quien abriera la boca. Se acabó. Esto y se acabó. Ahora estamos muy pervertidos. ¿Castigaba a su abuelo a los hijos? Yo no sé si los castigaría, pero no, cuando se crían desde chiquitos, enseñados esto es lo que hay, ahí no había quien abriera la boca. ¿La casa de sus abuelos? Todavía existe. ¿Cómo era? Una casita muy pequeña. Muy pequeña. ¿No estaba en el pueblo? No, estaba a 8 o 10 kilómetros del pueblo. Cuénteme cuántas habitaciones tenía. Pues no sé, pero ahora han agrandado, pero cuando aquello tenía 3 habitaciones, más o menos. Una cosa muy pequeñita. Y afuera tenía un tingleillo y allí guisaban. Porque antes no es como ahora, que antes había 12 y 14 en 2 habitaciones pequeñitas y comían en la habitación de la cocina y luego todos dormían como estilo guarros. Los guarros duermen, cuando las guarras de cría tienen una maná, duermen encima de la madre. Así, eso es lo que había. Porque casa eso de ni servicios, ni caminos, ni bicicletas, ni de nada. Comodidades totalmente ninguna. ¿No había luz eléctrica en esa casa? ¿Qué va? Luz eléctrica. Cuando yo era chico había en Río Gordo 2 coches. En Colmenar 3. Los conocí yo. Y ahora en casa hay 3, 4, 5. ¿Sí? No ha variado casi nada. ¿Había agua corriente en la casa de su abuelo? Había agua, un río que pasaba, el Río Gordo que va a desembocar a Nerja, a Torre del Mar. Ese es el río. Y luego había veneros pequeñitos que se cogía el agua para beber. ¿El agua para beber entonces la cogían directamente del...? No, del río no. Había nacimientos y había que ir por ella. Estamos distanciados un poco. ¿A qué distancia, más o menos? Ya ves, se traía, había unos cántaros que le cabían 8 o 10 litros de agua y eso se gastaba. El que no tenía otra más, pues con eso, calamidad esto. Para cocinar, ¿su abuelo qué utilizaba? ¿Leña, carbón? Leña, bueno, carbón. Si se echaba un poquito de carbón se vendía. Carbón. ¿Por qué? Porque hacía falta y la leña menúa se guisaba con ella, el carbón se vendía, se echaba un horno carbón,
que tú no sabes lo que es un horno carbón. Bueno, pues eso es hacer un montón de palos y luego cuando se hacía un montón grande y luego se tapaba con bolinas y luego se echaba tierra y luego se le pegaba fuego y iba aquello requemando y salía carbón. Y la leña menú era para guisar. Bueno, el carbón, iba a gastar un carbón ya. Así que... ¿Ese abuelo tuvo algún otro trabajo aparte del de coger? Pues no sé, pero yo creo que no, tenía una villa huerta y con eso, una villa campo poco y eso es lo que... ¿Qué tipo de productos son los que... qué tipo de cultivos? Pues tenía un huertecito naranjo, sembraba tomates, pimientos, cosillas de verduras. Y lo que le sobraba, lo que no consumían ellos, lo sobraba y lo vendían. Y con eso se aviaban. Entonces no había tantas cosas como hoy. Oh, si abrían los ojos, caían al suelo de ver lo que había. ¿Algún tipo de afición que tuviera su abuelo? Mi abuelo le gustaba la cacería. Le gustaba la cacería. Tenía una escopetilla de esas que se atacaban por la boca y de un tiro. Y la atacaba y cuando tiraba un tiro, luego hasta el rato que cargaba no podía tirar otro. ¿Qué es lo que cazaba? ¿Qué tipo de...? Había allí perdices, conejos, liebres, había mucho. Ahora lo que ya no hay. ¿Los otros abuelos? Los otros abuelos, ¿Cómo se llamaba el abuelo por parte de madre? el abuelo se llama Miguel Juárez Mateo. ¿Dónde nació? Pues yo creo que nació en Cormená. ¿Él sabía leer y escribir? Poquillo, ¿Y eso? poco, pero una mejilla, pa. ¿Él fue a la escuela? Pues no sé. ¿Cómo? Como yo no estaba en aquella entonces, no sé, y luego no me tampoco me lo... Ni escuela no había allí, y no había escuela ni maestro, ni había de nada, y no había nada más que miseria. ¿Qué miserias había? Miseria, pues que allí cuando el que tenía una alpargata de goma que era unas capellas con clavos, ese era capitán general, los que no andaban casi con la horma. No vayamos a creer que esto que hay hoy esté todo tirado, nuevo. Eso me han hablado, ¿por qué? Bueno, de esas cosas son de las que quiero también que usted me hable, de ese tipo de situaciones. El abuelo por parte De mi madre. de madre, ¿qué trabajo tuvo? Pues él tenía una finquilla, de Cormená se vino allá a Orición de Rigor y compró una finquilla, tenía una finquilla y allí labraba su finca y allí iba, ¿sí? Tenía unas cabrillas, en fin. ¿De dónde sacó él el dinero para comprar esa finca? Pues no sé yo, dónde le vendría, por alguna herencia. Entonces una finca valía 2 reales, pero no había quien fuera capaz de tener los 2 reales para comprarla. ¿Los cultivos que había en esa finca eran similares a los del otro abuelo? ¿O eran... Tenía también un huerto, pero que tenía poco, no tenía menos. Tenía almendros, viña, olivos, eso es lo que tenía. Hay muchas encinas, luego allá hay muchísimas chumberas a ver a la casa, que allí están todavía. La casa está ya casi caída, pero está allí todavía. ¿Y también tenía algunas cabras? Y cuando yo era chiquitín, mi padre tenía una cabra o 2 y yo me iba con él. Y como estábamos muy cerca, y íbamos con las cabrillas los 2 y yo iba con el abuelo, puñeta. Me iba con él a guardar la cabra con el abuelo. Sí, señor. ¿Pero cuántas cabras tenía el abuelo? El abuelo tenía 3 o 4. Y mi padre tenía 1 o 2. ¿Y qué aprovechamiento se le sacaba? Acaba tomar leche y hacer quesos para la casa. Y si sobraba alguno se vendía un queso. Y ¿El queso lo hacía su abuelo? mi abuela. Entonces de eso hablamos ahora Luego después. cuando lleguemos al abuelo. ¿Algún otro trabajo que tuviera su abuelo? Pues nada, trabajaba allí en la finca suya, cavaba sus viñas, sacaba, si echaba muchas pasas, echaba mucho higo a pasar, sacaba las uvas mejores para pasas y las otras las pisaba y hacía un poquito de vino, en fin, cosas. Allí están todavía los sitios de los paseros. ¿Para las pasas? Para convertir la uva en pasas, Sí, ¿qué hacía? las alzó, cuando ya más para adelante, de noche, cuando caían rocías, tenía un tordo, las tapaba para que no le cayera rocías. Y al ser de día, afuera. Abría otra vez el sol y luego a la noche lo tapaba. Y de día, con las que se iban poniendo, ya para picarlas, las picaba y salía. Iba hacía 2 o 3 clases de pasas. La gorda, aparte, la otra más menudita, ¿sí? Para quien no haya visto nunca lo que montaba su abuelo, explíquenos eso. ¿Qué lo ponía él? ¿Sobre la tierra las pasas? No, las pasas no. Tenía unos como arena. Le ponían un sitio, tenía arena y allí ponía y las volvía. Cuando llevaban 2 o 3 días al sol, luego volvía los racimos para que se fueran tostando y pusieran
Pero ¿sobre qué cosa ponía las uvas? En el suelo, en el suelo. ¿Cuántos días tenía que pasar la uva al sol para que...? Por lo menos 8 o 10 días. Cuando se cortaba fresca tenía 8 o 10 días, lo menos. Se volvía una vez y otra hasta que se ponía todas igual. ¿Su abuelo lo que hacía con eso era vender las pasas? Hombre, para la casa y luego venderlas. Algunos, sí, también vendía. ¿Usted recuerda a cuánto se vendía? Hombre, pues no, pero sería... Yo era pequeñillo del todo. Entonces valdría 1 kilo de pasas, nada y menos. Una cosa, yo qué sé, pero una cosa muy económica, del todo miseria. A ver, y eso es lo que es. ¿Alguna afición que tuviera este abuelo? Hombre, era una criatura de su casa, él no, allí no había nada más que trabajo, y tenía sus hijos, los tenía en la finca trabajando todos, y ya se iban casando, ¿sí? ¿No le gustaba la cacería al abuelo? Pues yo no sé, pero sí, algo sí, pero que poco, aquel era menos aficionado, el otro era más aficionado a la casa. ¿Le contó este abuelo algo sobre la infancia que él había tenido? ¿Alguna historia, alguna anécdota? Pues no. Entonces los abuelos y los padres se tenían un respeto, no le contaban nada, ahí no se contaba nada más, el día ahí no. Entonces ahora se cuenta todo y se dice todo, pero entonces no se contaba nada. ¿Por qué era eso así? Porque antes eran los padres muy rectos. Eso de ponerse como dicen los padres y se dicen 4 tonterías, eso no existía. Había un respeto. Le decía un padre a un hijo lo más significante, no podía ni abrir la boca. Sí, vale, ahí quedó. ¿Ese respeto usted cree que estaba basado en los castigos físicos? Hombre, como eso es lo que había. Desde chiquito, ahí no había nada más que esto es lo que hay. Y se acabó. Es un respeto que por una parte está bien. Y había demasiado. También había demasiado. Una cosa en un término medio está todo mejor. Porque eso es una cosa que yo a mi abuelo lo respetaba. ¡Oh! Y a mi abuelo como a mis padres o más. ¿La abuela cómo se llamaba? Josefa Mateo Sánchez. ¿Dónde nació ella? También Colmenar, yo creo que nació en Colmenar también. ¿Ella sabía leer y escribir? Sí, sabía muy poco, poco. Era como lo que habíamos antes, que nadie se aprendía nada. Sí sabía algo, muy poca cosa. ¿Cuál fue su trabajo? ¿A qué se dedicó ella? Ella nada más en la casa, cría a sus hijos, cuidar de sus hijos, hacerle la comida y para arreglarle su ropa, y pegar remendados pantalones, que cuando se quitaba un pantalón ya no le quedaba de lo que era nada. Un remendo por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Como ahora, pantalones nuevos, tirados. Sí. ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? Pues tuvo 3 hijas y 3 hijos. 6, 3 hijas y 3 hijos. ¿Ella tenía algún tipo de afición? Ay, ¿qué iba a tener ella? En su casa y ella, yo no sé qué tuviera, era más que su casa y ya está. Al vértigo que tenía que lavar, la ropa entonces se lavaba con la mano, a lo menos a 300 o 400 más para abajo, al río, y allí lavaba y allí tendía la ropa y luego la secaba y se la traía, ¿sí? ¿Ella para lavar la ropa tenía alguna cosa en la que frotar o no? Jabón, la que tenía jabón, una mitad de jabón para untarle, y allá a mi casa mismo, que llevamos nosotros más para abajo, iba una sequía de agua, el río por abajo, y una sequía allí se iba, y mi madre le ayudaba a lavar. ¿En la acequia o en el río? En la acequia o en el río, donde fuera, pues había una acequia allí muy grande, y había una piedra, y ahí sobre la piedra sacudía, y a mí ya jabón, y se acabó. Ahí no había otra cosa. Su madre entonces su abuela, perdón, no le consta a usted que tuviera ninguna afición. Yo no sé qué. En sus ratos libres. ¿Qué va, rato libre? Eso ahora. Rato libre es coser y plancharle a los hijos y remendarle la ropa y arreglarle. Bueno, paséis. Adiós. ¿Usted sabe cómo se conocieron estos abuelos? Pues no lo sé, pero yo creo que sería en Colmenar, que eran los dos de Colmenar, y yo creo que ellos se conocieron en Colmenar. ¿Su abuela le contó alguna vez algo sobre la infancia que ella había tenido? ¿Qué va? No le contó tampoco ninguna historia, ninguna anécdota. ¿Qué va? Iba a contar? Ahí no había nada que contar, nada más. ¿Cómo era la casa de estos abuelos? En una casa de campo,
no era muy pequeña, aquella casa sí era grande, de lo que no había por allí casi otra. Tenía una pila de habitaciones, endebles, todo muy endebles, hecho allí de piedra y barro, vigas de palos de álamo, de Oscar, no, de caña, allí no había mármol, pero en fin, que ¿Qué había en el suelo? suelo, la mayoría piedra, empedrado con chinos, blanquitos. Había Las paredes, las paredes repelladas y pintadas con K. por dentro y por fuera de la casa. Por dentro, por fuera. ¿Había agua o luz eléctrica en la casa? En la luz, ni qué va, ni agua, agua al río. Ellos tenían más para allá de la casa un pozo a unos 300 metros, un pocito y allí iba por agua para ver, y la otra cuando al río, a la valla y a todo lo que hay, para darle agua a los bichos y todo, a los animales, las bestias, las cabras, en fin. Su abuela era la encargada de hacer el queso. Hombre, claro, ¿Cómo hacía su abuela el queso? eso es muy sencillo. Echaba la leche en como un lebrillo, en fin, y luego cuando se mataba un chivo, se le daba de mamá para que el cuajo se metaba antes que comiera. Y el cuajo se quedaba lleno de leche, cuando se mataba se pillaba el cuajo y se ataba y se colgaba y aquello se hacía cuajado como... Y hacía una mitad de cuajo con una mitad de leche y los matía, se la echaba la leche y luego se cuajaba toda, salía un queso. ¿Pero ese cuajo de dónde se saca? Del chivo, de dentro, el vientre del chivo del cuajo, pues eso antes de matarlo, se mamaba mucho y se quedaba el cuajo lleno. Se amarraba y eso se vendía. Pues no hace mucho que se vendía un cuajo y se venderá todavía. Y salía un queso extraordinario. Se aprensaba, aquello se cuajaba y luego se aprensaba y se hacía un queso, dos, y el suero se estruaba, el suero estaba muy bueno. Es como en el suelo tenía antes más alimento que la leche que bebemos hoy. Porque eso que bebemos la mitad le han sacado en Colmenar en la fábrica, le sacan el queso, le sacan otra cosa y luego venden el agua, leche ahorita. Eso ni leche ni eso es nada. Eso es porquería, que todo lo que estamos comiendo eso es porquería, la mayoría. Y así es lo que hay. Eso es lo que hay en el mundo. Para aplastar. Una pleita de parto. Tenía una tabla. Ponían la pleita así, redondo. Iban echando la esa allí. Y luego le iban apretando y salía. Se le iba el suero y se quedaba la leche ahí cuaja. ¿Y después, cuando ya estaba prensado, qué se hacía? Nada, luego después, pues todavía el que tenía mucho, tenían unos cañizos, los ponía allí que escurría y luego se vendía. ¿Se le echaba sal o se le echaba algo? Sal, sí, se echaba nada. ¿Se le echaba algo más aparte de sal? No, ahí no echaba nada más que una mitad sal. Y ya está, se acabó. Anda que el queso estaba malo. Anda que el queso que se hacía ya a última hora hacían mucho y luego lo echaban en salmuera. Una bolsa llena de trozos de queso, se sacaba el queso y chupaba uno los dedos. La porquería que hay hoy, que no hay más que estiércol de basura en el mundo. Eso es lo que hay. Aquellos se llenaban una bolsa de queso para que no hubiera para todo año hasta la otra cosecha. Y se sacaba un trozo de queso y aquello se chupaba uno los dedos. De bueno. Lo metían en salmuera para conservarlo. Allí no le pagaban nada. ¿Tenían váter sus abuelos? ¿Qué va? Bate. Allá cada uno donde le pillaba. ¿Tanto los hombres como las mujeres? Igual. Y cuando yo venía aquí a Málaga las primeras veces allí en la cantina, en el parador, allí venían con las bestias del campo, traían carga de aceite, caían miles de cosas, y allí cada uno hacía el mandado, allí había pilas que se cogía, se llenaba un carro donde quiera. Esos bobillos, ahí en parador. Y en todos lados igual, ahí no había. Vamos a hablar de su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Antonio Navarro Cerro. ¿En qué municipio nació él? Pues nació creo que nació en Colmenar y luego se vino a Oricio. No, nació en Río Gordo. ¿Él sabía leer y escribir? Ni la O, porque no había podido estudiar. Creo que antes, podíamos estudiar antes. Ahí no había, pero tenía una memoria y las cuentas las ajustaba mejor que hoy uno con el ordenador. ¿Cómo se enseñó él o cómo aprendió a...? Porque tenía memoria para eso.
y todo lo que se escuchaba y todo lo sequeaba aquí. A mí me sequeaba, ya no me sequeaba nada, pero antes lo que yo escuchaba eso estaba todo aquí. Yo que veía ya veo lo que vea y yo no. Si te vi no me acuerdo. ¿Entendés? ¿Qué cosas le ha contado su padre sobre la infancia que él tuvo? Pues no me contaban, antes no se contaban nada más que... ¿No le contó nunca? A mí una vez De pequeño estaba con sus padres, que eran... Y cuando era mayor ya fue a la guerra de Melilla. Tuvo una guerra de Melilla. Y cuando vino ya se casó y se vino a vivir allí, cerca de donde nos hemos criado todos, a una casa de mi abuelo. ¿Qué le contó su padre de cuando él estaba en Melilla, en la guerra? Pues nada, todo lo que pasó allí. Y luego yo fui también y yo vi cosas de las que me contaba mi padre. Pues venga, cuénteme esas cosas que le contaba su Nada, su que padre. estuvo en Melilla, en Celuán, nadó, en Montearri, y para allá. Y estaban cuando yo fui, estaban todavía las trincheras hechas allí. Y había subterráneo en Nadó. Había habitaciones debajo de tierra, y de una se iba a otra y de otra a otra. Y la carretera que llegaba a Nadó, por allí traerían, yo no sé si entonces habría carreteras, pero habría. Ahí estuve yo durmiendo en unas habitaciones debajo de tierra con el cabo primero. Me fui con él y allí estuve yo. Y luego fuimos arriba, frente donde estaban las trincheras hechas una zaja, con chapas de hierro, como estaban tapadas. Y en fin, Antes de todavía... contarme las cosas de su mili, cuénteme, ¿qué es lo que su padre le contaba a usted de... La guerra, todo lo que pasó y lo... Allí estuvo él en una guerra. Una guerra, ya ves. ¿Contra quién combatían? Hombre, con los moros, echándolos para allá, que ganaron una pila de tierra y ahora se las han dado otra vez, lo que ganaron. Eso lo sabes tú como yo. Y el Sáhara, también he estado yo y también dieron allí una pila de tierra. ¿Qué detalles le contaba a su padre? ¿Él disparó? Hombre, ya ves tanto. ¿Él mató a alguien? No, de eso no lo he contado nunca. Él disparaba, iban, cuando mandaban fuego, pues tiraban, y los moros corrían, y allá que eso ya no le mataron de nada. ¿Le contó su padre cómo iban ellos armados? Hombre, con un fusil mosquetón de esos, un fusil de esos que tiraban 5 tiros, que bueno, ya herramientas antiguas. ¿Él fue herido? No, señor. ¿Cuánto tiempo estuvo él en...? Pues no sé, pero estuvo durante la guerra, fue y ya cuando cumplió, o se terminó la guerra, se vino y ya. ¿Le contó su padre si algún amigo fue herido o murió? Hombre, eso sí, yo dije que hubo, claro. ¿Qué le contaba de eso? Que había algunos tenía heridos y lo recogía y lo curaban, ¿sí? ¿Y sobre las condiciones de vida que tenía él, eran penosas o eran...? Hombre, en la guerra, pues eso sí sería penoso, sería, claro. Y pocas comodidades, ninguna. Entonces no había comodidades ninguna. Habría 4 carros para llevar la munición y para llevar el alimento, varias cosas. ¿Les atacaban aviones? No, cuando aquello no había aviones. Que yo sepa, no había aviones. Pues no. Los moros son muy cobardes. Los españoles le temen. Pues yo estaba allí y se ponía uno serio con un moro y como si había muchos, pero como estuviera uno solo decía un esto es, no abrían la boca. Bueno, de la mili suya vamos a hablar después más adelante. ¿Usted no recuerda ninguna historia así más que su padre alguna vez tuviese que hacer algo especial durante la guerra, ir a algún sitio o algún No, él ataque? vino y se casó y siguió allí. Se colocó allí, compró. Se fue a una casa de mis abuelos por parte de mi madre y luego se vino a comprar una casita allá en una huertecita y allí fue trabajando y comprando. Total que nos apañó cada uno una vivienda y un terrenito. En pobre, ¿Qué trabajos ha tenido su padre? por el campo, cavando viñas, cavando olivos. Una cosa con lo que yo he hecho siempre. ¿En qué consiste cavar viñas? Hombre, la viña se hace un hoyo, se pone un sarmiento y luego se entierra y luego cuando al otro año se ejerta y luego ahí que ya se pone para que eche uva.
los bravíos, los castellanos se meten en los bravíos y ya los castellanos echan uva y se labra 2 veces, por lo menos 2 veces, ahora ninguna, antes se labraban un par de veces todos los años. O sea, hay que podarla luego cuando se le quita la uva después, y brota y echa otra uva y luego echa otra y así. Yo he puesto mucha viña y he labrado mucha viña, a mano, con un azahón. ¿Cuánto dinero ganaba su padre con ese...? ¿Qué va a ganar? Ya ven lo suyo. Antes estuvo ganando, cuando hasta nada ganaba. Yo no me acuerdo cuando estuvo en los montes de Málaga, estuvo trabajando ahí y ganaban nada y menos. ¿En los montes de Málaga por qué? ¿Por qué estuvo ahí? Ahí se venía porque no tenía una temporella, muy poco, eso estuvo una temporella, porque de momento se casó y apañó una bestiecilla y se dedicó a vender. A vender verduras de la huerta, sí, a buscar la vida. Pero en los montes de Málaga, ¿el que hacía también? ¿Caballo? Ahí viña y olivo y almendras, y dice, bueno, ganando 2 reales. Porque actualmente en los montes de Málaga no están esos cultivos, sino que... Para allá sí, sí. Muchos lagares de viña y de almendros y de olivos, bueno. Eso ahora pino y ya está. Y lo que no está casi de pero antes... ¿Y en esa zona es en la que estaba él o más en la No, zona? nosotros estábamos en Río Gordo, pero venía de allí. Una temporada estuvo viniendo a trabajar ahí. ¿Le contó su padre algo sobre la plaga de la filosera o su abuelo? Algo contaban, sí. ¿Qué contaban? Yo que sé que vino unos bichos y las viñas se las comieron. Pues eso, ¿Y qué hizo la gente? ¿Les contó? ¿Qué va? Pues aguantarse. Cuando tiene uno, por ejemplo, como un pedazo de viña y viene una enfermedad y se le pierde, pues luego hay que ponerla otra vez. Y si no se repone, pues no tienes nada. Entonces su padre siempre estuvo haciendo tareas del campo, trabajó sus tierras. Ya sí, de momento a poquillo de casarse ya lo suyo, nada más. Y con ese trabajo, digamos, él, ¿qué era? ¿De los ricos del pueblo? Era de los pobres, pero como decía que trabajaba y mi madre y nosotros ya cuando íbamos haciendo grandes lo nuestro y sacábamos para vivir nada más, para vivir normalmente. ¿Qué ocio tenía su padre? A mí le gustaba mucho la cacería. A él le gustaba cuando tenía tiempo cazar pájaros perdidos y las liebres y lo que encartaba, pero le gustaba mucho el pájaro perdido. ¿Qué arma utilizaba su padre? ¿La misma que el abuelo? O... Una escopetilla de un tiro, se atacaba por la boca, se le echaba la pólvora, luego un taco de papel, luego se le echaban los plomos y luego después se atacaba. Y tenía una chimenilla así y se le ponía un mixto, se llenaba eso de pólvora y cuando caían martillazos se encendía ¡pum! Así. Hace poco estaba la escopeta allí todavía, ya no sé por dónde tiró. No, se la llevaron unos gitanos que vinieron, se les dio para perder la cosa. No creas que eso automático, eso no existía las cosas. Aparte de la cacería, ¿alguna otra afición? Es que iba a tener sus trabajos y a vender la verdura que sacaba del huerto. Él, lo que hoy conocemos como las vacaciones. Vacaciones. Eso no existía. Vacaciones. Eso ahora. ¿Los fines de semana también trabajaba su padre? Luego, estaba yo con 25 años trabajando y no, aparte de salir un domingo, se saliera un ratillo que hubiera allí, algún bar, hubiera una fiesta, una cosilla, pero allí nada más que trabajo, de noche y de día. Y llegar y aparejar la bestia y salir con la verdura para cazar bermeja, cormenal, farnate, el sauceo, el castillo, cauche, en fin, a 30 kilómetros toda la noche andando. Que eso mejor no hablar de eso. ¿Salían ustedes por la noche? Si alguna noche se salía, pero... No, digo a los pueblos para ver... Hombre, se dormía una chispa y de momento arreglar la bestia, a cargar con los caminos que había. Que eso era, se encontraban dos y no había para apartarse. Eso es mejor no hablar de eso. ¿Cosas que le ocurrieron a su padre por esos caminos? Pues nada, ¿qué le iba a ocurrir? A mí se le caía una bestia y él se tenía que apañar de quitarle la carga y luego cargarla otra vez. Digo, y a mí también me ha pasado. Pero estaba en los caminos, llovía y hacía unos cajorros y no cabían las patas de la bestia y los animales iban. Y uno bailando, en fin, eso es una historia. Pues cuéntame, esas historias son las que... Eso tantas veces.
y las bestias, los animales no podían andar porque no podían, pues no había camino, no había anchura. Iban bailando y uno a la vera, ayudándole a 10 o 15 kilómetros hasta que llegamos a Colmenar. Y luego si llegamos a Colmenar hasta que se vermea otros 8 o 9 kilómetros, ahí no había carril, nada más tierra de labor y había una milla plantada, pero allí la bestia atascada, hasta las rodillas, de caerse una bestia, ahí 2 o 3, y quitarle la carga y luego cargarla otra vez. En fin, una historia. ¿La carga? ¿Cómo lo llevaban? Hombre, a lo mejor llevaban unos capachos que había, se cargaban, se llenaban de tomate o de un saco de pimiento en medio, sí. Eso me han hablado. ¿De qué material eran los capachos? ¿Eh? ¿De qué material eran los capachos? Era de esparto. Así. ¿Su padre de qué murió? Pues él murió como de una milla de asma. Había fumado mucho y apañó en el pecho y última hora por ahí le vino. ¿Él pertenecía a algún tipo de partido político o simpatizaba con algún partido político? Él no participaba en su casa, en sus obligaciones y se acabó. ¿Era religioso? Pues sí, normal. Porque allí no había escuela, ni iglesia, ni nada, pero que él las cosas de iglesia las respetaba como las respetamos todos. Y lo respeto lo que vayan en su sitio, la persona que tenga una milla de mentalidad la respeta, porque las cosas hay que respetarlas todas. Y uno, pues, digo, hoy un cura, pues un cura lo respeto yo, un santo lo respeto yo. Otro de otra clase, pues nada, uno va a su argaío y no se mete con nadie, ni nadie se mete con uno, ¿no es eso? Hábleme de su madre. ¿Cómo se llamaba ella? María Juárez Mateo. ¿Ella dónde nació? También nació allí me parece que nacieron en Colmenar. Y luego se vino allá, antes hemos estado todos y allí estamos todavía algunos. ¿Sabía leer y escribir su madre? Una apenas pone su nombre, pero mi padre no lo sabía. Su padre ni siquiera sabía poner su nombre. Su madre sí. Mi hija. ¿Le contó su madre por qué ella no sabía leer? Como todo, es el mismo cuento de todo. Como no había anda a aprender, y yo estuve allí y venía un maestro a mejor y pasaba en el mes 3 o 4 veces. Y luego ya no venía hasta otro año otro. Y aprendí una chispilla allí, lo más imprescindible. Sin escuela y sin maestro y sin nada. ¿A mí qué? ¿Cuántos hijos tuvo su madre? 6. ¿Ella era religiosa? Pues sí, las cosas normales no. ¿Simpatizaba ella con algún partido político? Ella de partido, entonces no había, aquí nada más cada uno en su casa, en su trabajo, y como decía que Dios en su casa y como uno en su casa y Dios, como el refrán que hay que no me acuerdo ahora. Pues cada uno en su casa y Dios en la de su Era eso. ¿Qué le contó su madre de la infancia que ella tuvo? Ella, de que podía andar cogiendo aceitunas y le daban 4 perras gordas. Con 10 y 11 años ya estaba 2 rales, cuando ganaban 4 perras gordas. Igual que ahora, que va cualquiera donde quiera y dice, dame 2.000 euros. En fin, ni don Juan ni Juanillo, ¿no? Aparte de esos trabajillos en el campo, Que hacían lo suyo, como tiene la finca, ¿pero le contó su madre a qué jugaba ella cuando era pequeña? O... pequeña, iba a jugar. Y cuando estaba uno así ya estaba trabajando. Cuantico voy a andar a cuidar un guarro, cuidar la cabra, cuidar los bichos, conejos y había para echarle de comer. Juego. que hay que darse cuenta cómo se vivía. Que yo no le viví. Hombre, pero siempre, cada uno en su casa y ni se metía nadie con nadie ni nada, no más que, pero que ya dijo. Su madre, ¿cómo era un día normal en la vida de su madre? Un día que iba a hacer como siempre, como todos los días. Allí no había nada más que cuidando a lavar, arreglar, hacer, y a mi padre 8. Y ella lo hacía todo. De la comida, la ropa, que había que remendarla, ponerla y prepararla. Y muy corriente, no como ahora. Y eso es lo que hacía, trabajar. Por ejemplo, en aquella época no existían las lavadoras. Lavadora. No las tenía ni el rey de España.
Entonces, ella limpiaba la ropa igual... Lavaba con una mitad de agua en una piedra dándole taca, 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 y cuando ya salía el agua clara, pues la tendía y la secaba. Pero ella iba al río a... Al río, claro. Ya cuando ella estaba en la casa, que nosotros hemos nacido, tenía la acequia en la puerta, la acequia de agua del río para regar la huerta, y allí tenía piedra allí y lavaba, pim pam. Y eso es lo que había, no había otra cosa. Así que... Su madre era la encargada de hacer la comida y todo esto. ¡Hombre! ¿Qué es lo que hacía su madre? Allí, si había tomate, freía una milla de tomate, y si había una chispa de carne de un conejo que se mataba o algo, una perdí, pues se echaba una mitad de carne, y se mataba un guarrillo, pues echaba una mitad de tocino, más chorizo, morcilla. Esa es la comida que... Bueno, y el que tenía que mataba guarros como nosotros, ese era don Juan. ¿Pescado? ¿Pescado? Se pasaban los meses y venía uno desde Vélez, ya más tarde, traía un murillo y traía pescado. Y se compraba una vez que otra. Si no había... A lo mejor una vez al mes... Sí, a lo mejor. No creas que allí estaban los filetes y las cosas allí. Y el que tenía bicho y tenía que mataba conejos, que teníamos conejos, teníamos guarros, teníamos cabras, pues de vez en cuando comía una comidilla con algo, un arroz, cualquier cosa con una mitad de carne, pero el que no si lo hervía y se le echaba una chispa de especia de tomate o de pimiento, no tenía cegalas, ni tenía gambas, ni tenía de eso, que no se conocía. Claro, el marisco ustedes así no lo conocían, ¿no? ¿Conocés? Hay que darse cuenta. ¿Qué es lo que cenaban? ¿Qué se cenaba? Hombre, el que tenía para poner un puchero, unos garbancitos, su tocino y su morcilla, pues eso casi eso es lo que se hace. Y si había, después había lechuga, se picaba una lechuga, cualquier otra cosilla, o si había una fruta cría de uno, si no, no se compraba, nada. Si tenía alguna fruta, se comía de postre fruta, pero de comprar ni nanay, total. Ese es el plan de allí. ¿Y para desayunar? Desayunar, que teníamos pan y aceite, ese era capitán general. Y la leche, la de la cabra, ¿no? La leche de la cabra. No vayamos a creer que había otra cosa. ¿La casa de sus padres, cómo era? ¿La casa en la que usted pasó su infancia? Allí y en mía todavía. Aquella era una casa en bajo que tenía dos habitaciones y una mitad de cocinilla muy chica. Y mi padre luego la reformó, le echó harto, le echó cámara y ya había más vivienda. Pero antes no había allí. ¿No había luz eléctrica? Sí, ya ves que no había luz ni un candí con aceite, una torcilla así. Y había que el aceite comérselo para quemarlo en la zona. ¿Cómo? ¿Qué? Que el aceite había que comérselo, no para... Por el aceite se hace un candabiao con aceite y una tortilla de algodón, y eso es una luz que da triste, pero bueno. ¿El aceite que utilizaban para eso? Eso cogíamos nosotros olivos, aceitunas y las molíamos y teníamos aceite. Y el que no tenía, compraba y si no, se apañaba sin eso. Pues entonces no había eso de derroche que yo había. Parece mentira. En fin, la vida ha cambiado, no mucho, no, pero... ¿La casa tampoco tenía agua corriente? ¿Qué va? Ahora tiene agua, viene del asfalnate, un nacimiento el borbollón de Auta, tiene agua, todas las casas tienen sus casas buenas, sus piscinas, tienen carriles, tienen cosas de algunas vidas, de cosas de criaturas, porque antes de criaturas no había nada. Al lado de la casa, cuando usted era pequeño, ¿pasaba una carretera? Nada, ahora sí. La hemos hecho. ¿El camino que es El camino era una cosa así. ¿Un carro podía pasar por ahí? ¿Qué va carro ni carro? No te digo que se encontraban dos y se tenían que ir a hacer dos bestias. Había que apartarse una milla y pasar para que pasara la otra. ¿Y hoy sí hay carretera? Hombre, hay una carretera asfaltada, y hay luz, hay agua, y hay cosas de criaturas, lo que antes no había nada. Y renegamos, algunos reniegan.
tenían que haber visto, algunos tenían que ver aquello para que vieran lo que... No tiene nada de particular, que eso ya no, pero que el enfermo tiene poca mejoría. Hombre, pero ya no, eso no se va a ver, ni Dios quiera que se vea eso. Que ha sido mucha la miseria y hemos pasado hasta, vaya, lo máximo, de malamente. Eso le cuenta a un jovencito de hoy y se ríe. Cuando yo vine a Málaga la primera vez que vine ya con 15 o 16 años, hoy hay 30 o 40 Málagas más que había antes y no había nada. Ahí a ver de centro una mejilla, capuchino y nada. Y aquí para arriba el río colaba por ahí por donde yo vivo, por Ciudad Jardín. Ahora lo han echado por aquí. Soy la huerta y campo, todo esto era campo. Ajá, el río entonces... El río pasaba antes por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, por esta Mercadona. Allí por la calle de Mercadona, esa que viene de allí de San José para abajo que va. Y ahora lo pasaron aquí, al río. Y esto eran huertas, y aquí no había casa enfrente, ni aquí, ni allí enfrente. No sé si estarían las parmillas, no sé si habría algo. Todo acabó. Y eso de Mangas Verdes, Ciudad Jardín, en fin. Entonces el río pasaba por Ciudad Jardín. Ahí. Bueno, de eso también me va a hablar usted un poquito más. Yo de eso no puedo hablar mucho porque yo no me he criado en Málaga, pero que bueno, por lo que uno lo que escucha. La infancia de usted, ¿usted sabe leer y escribir? Muy poquillo, pero ¿Fue a la sí. escuela? Yo no he tenido escuela. ¿Por qué no ha ido usted a la escuela? Porque no había escuela allí. ¿No iba nadie a darles clases allí a la Allí venía un maestro y se ponía y estaba a mejor un mes y al otro mes ya no venía hasta el año que viene, en fin. Si hubiera tenido los poquillos que han dado de uno de clase, hubiera tosido juntos en un tiro, teniendo no muy mala memoria, pues. Pero sí, aprendí las 4 reglas y la milla, pero eso a la fuerza. ¿A la fuerza? Sí, pues cuando de noche estábamos todo el día trabajando y a la noche a menos nos juntábamos 2 o 3 y uno nos decía más al otro. No es como ahora que tiene ahí, llega a 20 años y no sabe dónde está la casa, si acaso para ir a comer. Cuando era pequeño, ¿tuvo juguetes? ¿Juguetes de qué? Un escardillo para acabar y un azahón para acabar. Eso era. ¿No ha tenido nunca ningún juguete? ¿Juguete? Ay, ay, qué risa. ¿Qué se cree usted que había entonces? ¿Juguete? Pues llegaba el día de los Reyes Magos, o su cumpleaños. Ni celebraba cumpleaños, ni reyes, ni nada. Trabajo de por la mañana hasta la noche, cuando algunas noches también había que salir, como ya he dicho, para venir a aparejar la bestia, arreglar la bestia para salir para casa de Bermeja o Colmenao, Espandarte, Cauche, Pueblecillo, Archidona, Abeles, en fin, a madearla. Toda la noche andando con una bestia de lo que había allí. ¿Los padres eran cariñosos en aquella época? Lo que eran, hombre, poco cariñosos ahí. Esto hay. Ahí no había quien abriera la boca. Como ahora, mandan los niños a tomar por culo al padre y a la madre y las putean. Bueno, esta vez qué educación y qué vergüenza. Más allá de ese tipo de situaciones, le vuelvo a preguntar, ¿eran cariñosos los padres? Yo qué sé, pero no. Poco cariñoso ahí, no había nada más que esto y se acabó. Allí mi padre decía esto y ya ni había quien abriera la boca. ¿Usted cuando era pequeño cuántos zapatos tenía? El que tenía unas alpargatas con unas de goma, con unas capellas, con clavos, se hacían los remarches que tenían, se hacían boquetes en los pies. Y bueno, y había otros que no tenían ni eso. Allí vecinos andaban como con los parieros las madres. No vayas a creer que... ¿Descalzo? Digo, como yo estaba en el Sahara y allí están en cuero, con 10 y 12 años, están con todo el aire y las costillas se le cuentan. Yo estaba allí 8 meses en el Sahara Occidental, más para allá, un pedazo más para allá, cuando estuve en Mire. Y allí íbamos de convoy, los tinientes con los camiones, recorriendo los destacamentos que tenía España allí, y allí no había nada más, salían los angelitos, tenían como unos tordos muy grandes, y salían allí como las hormigas. Los moros no saben nada más que joder, y apañar crío y luego no son capaces de apañarles ni agua. Aquello es la miseria más grande, los angelitos ya grandes, como nacieron. Y ahí ni tienen cama, ni tienen nada. Si te cuento el Sahara, larga yo. De todo eso, un poquillo más adelante. ¿Vale? Del Sahara, porque todavía estamos con cuando usted era niño. Hasta la mili todavía nos quedan un ratillo.
Entonces usted no tenía juguetes, pero ha jugado alguna vez con vecinos, con niños. Allí que íbamos a jugar. No recuerdo usted ningún juego. ¿Qué juego? Allí que íbamos a saltar piola uno por encima del otro. Jugando ahí. Es nada. No había tiempo, no había nada más que trabajo. Y cuando llega la etapa de la adolescencia, cuando empieza usted a interesarse por las chicas, ¿eso cómo era en su época? Hombre, en esa época, claro, iba uno, conocía una y iba. Pero en la casa, cerca de su casa había otras casas. Sí, había varias. ¿En qué distancia había otras? Había cuando le gustaba a uno una, iba en busca de ella y ya. ¿Tragas o no tragas? ¿Y tragaban? Hombre, sí, si confrontaban, sí, si no, había de todo. ¿Qué tenía que hacer uno para echarse novia? ¿Tenía que hablar con los padres antes? Cuando aquello, también había que pedirle, iba a una casa y tenía que pedirle permiso a la madre, con su permiso puedo hablar con su hija, no creas que... Cuando la pillaba por ahí hablaban ellos por su cuenta, pero cuando la primera vez que iba a la casa había que decirle... Hombre, no. Y se decía así, ¿no? Para hablar con su hija, no para salir, no para... No, nada, para hablar allí, y la madre sentada a la vera. Y no se le podía coger ni la mano. Y cuando usted hablaba con su novia, ¿de qué hablaban? Hombre, tonterías que íbamos a hablar, lo que es la vida. ¿No podían ustedes cogerse de la mano? Sí, cuando ya eso ya se cogía. Cuando iba, las primeras veces no, pero después ya sí se cogía la mano, claro. ¿Pero en presencia de los padres? Hombre, si estaba la madre más para allá, uno se ponía apartadillo y cuando acordaba le cogía el culo, si podía, en fin. Ay. ¿Y darse un beso? Cuando la madre se cuidaba también, claro. ¿Cuánto tiempo estuvo usted de novio con su mujer? 5 años. ¿Eso era mucho o poco para la época? Hombre, una cosa normal. 5 añitos tuve. Cuénteme cómo fue su boda. Hombre, fue una boda muy... Fuimos y nos casamos y luego allí en la casa de una tía de ella, un tío, hicimos una mitad de regocijo allí, una cosa, hubo una invitación, y ya está. Y cogimos el coche en Periana y nos vinimos a Málaga y estuvimos ahí 2 o 3 días. ¿El coche se refiere usted al autobús? El autobús que había, entonces ya había autobús. ¿Cuánto tardaba el autobús desde Periana a Málaga? Pues siempre tardaría 1 hora y media más o menos casi. Entonces su viaje de novio fue a Málaga. A Málaga, digo, y el que veníamos a Málaga ese era Don Fulano. Pues cuénteme, ¿ese era el primer viaje que usted hacía fuera de...? Bueno, yo había venido a Málaga varias veces, pero ya está. A Málaga yo había venido muchas veces y había andado para ahí buscando la mil y todo eso. ¿Dónde se alojaron ustedes en Málaga? ¿Eh? En el viaje de novio, ¿dónde se alojaron ustedes? Allí en el Alameda, en el hotel que había allí en la Alameda. ¿Cómo era? No me acuerdo ahora. Allí está. Ahora no sé lo que hay allí, en el hotel que había allí. En la Alameda principal. Allí. Bueno, usted fue a la mili antes que... Yo fui a la mili 7 años después de tocarme. Eso antes de casarse usted. Ah, claro, porque es que yo fui retrasado. Porque yo, en aquella época, el que tenía 2 o 3 perras gordas se las daba ya al médico y a un teniente que había de infantería y ponía que estaba inútil y se quedaba en su casa. ¿Y eso hacía su familia con usted? Mi padre vino y vio al hombre y vi el médico y me puso inútil total y le dio 2.000 pesetas y nos fuimos para la calle hasta el día de hoy. Digo, 2.000 pesetas era mucho dinero para la época. hombre, había otros que le sacaban más, le sacaban 4, 5, había muchos y en aquella época nos libremos allá 200 lo menos en la provincia de Málaga. ¿Pero qué pasó? Al final tuvo usted... Luego fue que los compañeros dieron un chivatazo y nos declararon. Y el que dijo la verdad fue, y el que no dijo la verdad atrancó. Pues yo vine a ver al teniente y digo, pero hombre, ¿para qué ha dicho la verdad? Si no hubiera dicho la verdad te quedaba en tu casa. Pero ya, yo me da igual, fui a Melilla. Pues cuénteme, ¿cómo le fue en la mili? Bien, en Melilla lleguemos a Rastro Gordo y allí, como allí no había que hiciera el servicio, de momento si no tuvimos periodo de instrucción ni nada. Nos pusieron a uno con el teniente, otro con el capitán, otro haciendo guardia allí. Yo me fui a Ceduán con el teniente y me pasé allí una vara buenísima. Pasé a la niña del teniente allí en la granja para que viera los guarros, las gallinas, las ovejas, las vacas, los mulos.
y estaba un ratico por la mañana con la niña y luego me venía a jugar partidos allí, unas parras que había, ¿no? Y eso me lo pasé. Me pasé en la mili allí. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la mili? Tuve 18 meses, lo que sirvió mi quinta, el 50. ¿Y en el Sáhara? Luego, de ahí, hicimos falta y fuimos al Sahara, a Villa Cisneros. ¿Cómo era ese sitio? Echemos por 4 días y 5 noches, echemos el viaje. Pero está ahí más para allá ya. Río de Oro, ¿la has escuchado mentar? Que no, aquello era de España. Y Villa Cisneros está en el Río de Oro. El Río de Oro es un brazo de mar, que está rodeado de mar todo, y se cuela así al mar que va de aquí. Cuando va a la marea se pasa por tierra para el Sáhara. Y cuando sube, no sé, hay que pasar el Río de Oro, que tiene 14 kilómetros de anchura, que había que pasarlo con barcas para ir al Sáhara. ¿Cuál era su misión allí en el Sáhara? ¿Para qué estaba allí llegamos a Villa Cisneros y allí no hacíamos nada. Y luego nos fuimos al Sáhara a recorrer los destacamentos que tenía España allí. Pues España tenía allí un territorio que sería casi otra España. Cualquier cosa allí, aquello no tenía punta. ¿Y cómo era la relación entre los saharauis y los militares españoles? Pues allí estaban, aquello casi ya España tenía aquello medio abandonado. Como eso fue porque cuando vinieron los moros aquí a España a ayudar a la guerra, en cambio cambiaron que le tenían que dar Melilla y el Sáhara, en fin. Melilla no se la han dado todo. El territorio de Melilla sí se la han dado. Melilla está rodeada con una alambrada, o que sea, yo no está ahora. Y tiene allí donde están los campos de aviación, los cuarteles en Rastro Gordo, en fin. Y aquel territorio, pues, estaba allí medio abandonado. Y fuimos nosotros, pues ya lo tenían ellos casi apoderados. Y fue España. Y le dimos un recorrido allí, estuvimos allí una temporadilla y vinimos y se lo dieron y hasta el día de hoy. ¿Usted recuerda si había atentados o ataques contra los militares españoles? Pues allí no, allí en Cidirne sí hubo. Bueno, tuvieron un enfrentamiento grande. Y allí, pero allí en Villa Cisneros había una de las 3 casas que había allí, como vaya, los destacamentos, tenían apoderados. Y fueron unos pocos y tuvieron una milla, yo no fui. Tuvieron una milla de encuentro, por cierto que se hirió un teniente y un sargento, ¿sí? Pero eso es lo que hubo. Y luego ya fuimos nosotros al Sahara y allí fuimos y no se metían con nosotros para nada, para nada, para nada, para nada. Hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta cómo vivían allí. Lo bien que vivían. Bien, ¿usted en qué ha trabajado? Yo en el campo. Es que yo trabajo, es lo que he hecho, trabajar en el campo, otra cosa nada. ¿Ha cultivado sus propias tierras o las de otros? Sí, no, yo he labrado las que mis padres me dejaron y las que yo apañé algunas más. Yo no he trabajado nada más que yo. ¿Los mismos cultivos que tenía su padre y sus abuelos? ¿O algunos? Sí, los mismos, claro, casi. Y luego apañemos algunas más que se compraron, sí, cosas, a miseria, pero sí. Allí vamos tirando este queso para este pan y ese pan para este queso. Luchando. Usted me ha dicho que ha hecho varios viajes a Málaga, antiguamente. Antes, pues, cuando tenía que venir algo, no por gusto, no. ¿A qué tipo de cosas tenía, por ejemplo, usted que venía a Málaga? Yo cuando tenía algo que venir, cuando me tocó, vaya, me sortearon, vine aquí y vine unas cuantas veces, pero pocas. ¿Qué recuerda usted de la Málaga de aquellos años? Yo quería recordar que aquello era, a lo que es hoy, era un corral de cabra. Parece mentira. ¿Y Río Gordo? ¿Cómo ha cambiado Río Gordo? Hombre, como todo. Río Gordo era un pueblo muy pequeñito. ¿Las calles estaban asfaltadas? Sí, algunas sí, y otras empedradas, con piedra. ¿Y por la noche había luz en la calle? Al principio muy poco, y había alguna luz muy poca. Antes no había tantas bombillas como hay hoy. ¿Las casas tenían luz eléctrica? ¿Eh? ¿Las casas del pueblo? ¿Las casas del pueblo? ¿Tenían luz eléctrica? Sí, algunas, al principio. Yo después mejorando y ya. Pues sí, con el tiempo sí. A ver, lucha. Aparte de ese viaje que usted tuvo que hacer hasta Málaga cuando se fue a la mili, ¿antes tuvo que hacer usted algún viaje a Málaga? Sí, tuve antes vine unas pocas de veces. ¿Y claro. usted, cómo venía usted? ¿Cómo hacía eso? Venía un cochecillo que había por los montes
venía en el coche. Yo andando no venía nunca, pero Una especie de autobús, digamos. un hombre que tenía allí, todavía hay un hijo aquí en Málaga con un de estos. ¿Cómo se llamaba la empresa esa? Los Mateos de Cormená. Tenía un cochecillo. ¿Cuánto costaba? Yo no me acuerdo, pero muy poco. En fin, esto es. ¿Usted recuerda algo de la guerra civil? Pues claro. Cuénteme las cosas que recuerda. Hombre, yo que voy a recordar que dos hermanos mayores fueron y estuvieron en la guerra, y cuando se terminó la guerra se vinieron y tal, vaya, hayan muerto los dos. ¿En qué ejército estuvieron? En infantería, ¿En los nacionales o en los republicanos? en los nacionales. ¿Usted recuerda qué cosas le contaron estos hermanos? Hombre, que habían pasado mucho más, que uno estuvo en Sevilla, en el Escorial de sanitario en el hospital, y el otro estuvo en el frente, el mayor, toda la temporada, pero tuvo suerte de que no le ocurrió nada. ¿No le hirieron? ¿No le contó algo de algún combate en el que él estuvo? Fui tanto. Pues cuéntame, ¿qué le contó? Hombre, que me contaba que tenía un combate y a menos compañeros se morían, los mataban, otros los herían, muchas cosas, y buenas ninguna. ¿Le contó a usted si en alguna ocasión, estando, digamos, el enemigo cerca, si se hablaban de una trinchera a otra? Sí, creo que se pegaban. Había un padre y un hijo, creo, y se decía, el hijo cuando estaba en esta zona, ya está tirándole, creo que decía, ya está tirando, pues tenía un patirado, ya está tirando el cabrón de mi padre. Eso lo contaba mi hermano. Ya está tirando el cabrón de mi padre. Uno enfrente, el padre en la zona roja y el hijo en la zona nacional. ¿Y no se llevaban bien padre e hijo? Hombre, creo que decía, ya está tirando, porque creo que tenía una mano para tirar buena. Y ya lo conocían ya en la manera de tirar. El hijo conocía al padre, hay que darse cuenta. Qué cosas más bonitas. Un padre en la República y el otro en los nacionales, tirándose tiro uno a otro. Me lo contaba mi hermano. ¿Así? ¿Usted qué recuerda, qué vio usted de la guerra? Yo que iba a ver cuando estalló el movimiento, pues yo estaba en el campo y me vine a Colmenar a casa de mis padrinos, un hermano de mi padre. Porque iba todo el mundo corriendo para Almería. Bueno, y allí tenía hasta problemas. Iban los milicianos con los caballos y otros, llegaban a las casas y le ponían de comer, y si no le ponían, pedían y tenían que ponerle y calladita la boca. Es decir, un asunto que ocurrió en la casa de mi abuelo, que estaba más para arriba, llegaron a mi casa y mi padre le dio de noche, le dio que no le abría la puerta y ni insistió ahí, no, y se fueron a la casa más para arriba de mi abuelo, a unos 300, 500 metros más o menos. Dice, ya hemos estado ahí abajo en una casa y no me han querido abrir. Era me esté ahí y echar la puerta abajo. Y mi abuelo y mi abuela, dice, como era mi padre y la hija y mi madre que era mi hija, ay no, esos están medio chalados, eso no se puede hacer caso de ellos. Y le pusieron de comer allí, se hartaron de comer, y luego a los tiraron para abajo, y menos mal que allí puede haber ocurrido un conflicto feo en aquella noche. En fin, muchas cosillas. ¿Pero al final qué pasó? Nada, que le dio mi abuelo, los hartaron de comer y dije, querían venir. Dije, esa familia, esos están chalados, perdidos ahí no se puede llegar porque esos son locos. Echarles achaque para que. Y menos mal que no fueron. Que se iban por pantalones y echan la puerta abajo. Y ahí ocurre, y mi padre con una escopeta adentro, lo menos el que se emparejara se lo afeitaba. Antes que él lo afeitara a él. No es que aquello no eran casos que si hubiera dado, el que se hubiera afeitado a mi padre se lo afeitaba y ya está. ¿Entiendes? ¿Usted recuerda bombardeos? Sí, me acuerdo, esos junques, esos viejos que había negros, cuando andaban ahí, tiraban bombas, claro que me acuerdo. ¿Dónde tiraban bombas? Allá alrededor de los pueblos, no las echaban dentro. Colmenar tiraron unas pocas allí más para allá. ¿No encima del pueblo? No, qué va, no. Para que la gente corriera. Iban todos corriendo, para abajo, a Almería. Y cuando coló todas las fuerzas, aquí por los montes, para allá, para Granada, yo estuve allí como no hacía nada, un niño allí estaba muy bien, que se veía la carretera, pues allí iban
todo el ejército y todos los cañones y toda la fuerza, pues ahí pasaron por Colmenar. ¿Usted recuerda si había, además de españoles, había extranjeros en esa fuerza de los nacionales que llegó aquí? Yo no, aquí había moros, en España, los que traían Franco, traían moros. ¿Pero usted los vio? Hombre, yo, pues sí que lo vi, en Colmenar. Había allí en un sitio, en los hondos, un café muy grande, ahí estuvieron parando. Y arriba en el convento había estaba rodeado, ya era de la fuerza de Franco. Y los otros corriendo por allá, en fin, puñetera. ¿A alguien de su familia le ocurrió algo? No hubo, por suerte, ninguno en la familia. ¿Alguien de la familia o algún vecino fue represaliado después, cuando llegaron los nacionales aquí? Algunos vecinos sí que habían sido muy tontos, y algunos luego, pero no estuvo aquello muy mal. En otros sitios hubo muchas cosillas malas, pero no. ¿Qué le hicieron a esos vecinos? Hombre, el que había hecho matar como mataron a los ricos, le quitaron todo lo que tenían, lo dejaron, luego mataron a algunos ricos y luego pues ellos pagaron también con la misma moneda. No, eso del pueblo, esos son ya del pueblo, de ahí vecinos. ¿A qué ricos le hicieron cosas? A ricos, todos los que había en el pueblo le quitaron todo lo que tenían y lo dejaron. Y luego ya mataron unos cuantos. Y ya fue cuando estalló el movimiento y paró aquello, porque aquello si sigue, hubiera llegado a un sitio. ¿Y por qué había personas que le hacían eso a la gente rica? Porque los pobres cuando nos hartamos de pan no sabemos lo que queremos. Un pobre alto pan es lo más tonto que hay en el mundo. Y a ellos les parecía que iban allí como fueron, pero sin embargo fueron a mi casa que teníamos nada, y un poquito de aceite que teníamos, unos cuantos sacos de trigo para molerlo y hacer pan allí, y comerlo en nuestra casa, criado nuestro. Y un caballo que teníamos, el vehículo que había, se lo llevaron. Y se lo llevaron a la iglesia del pueblo. Y nos dice, ahora vaya a la iglesia por lo que se haga falta. Y mi padre dice, con lo poco o lo mucho que hay a la iglesia no se va. Y no se va. Pero sí, había unos cuantos que no iban a la iglesia y vecinos que tenían muy poquito, pero tenían algo que comer. Y ya estaban apuntados todos para matarlos. Menos más que estalló el movimiento, sino aquello había sido. Allí había un vecino que tenía algo y a la casa no entraba, estaba escondido allí en unos matorrales. Todos los días estaba escondido fuera de la casa. A ver. ¿Usted se cruzó alguna vez con los maquis? No, yo no con los maquis no, pero había ahí por... y pasaron allí cerca, los maquis, ¿no? Eso, allí había, allá por en tal sitio lo han visto. Pero allí no, aquello como era un terreno muy pobre allí, no pasaba casi nadie. Y si pasaba alguien, iba a salga ahí y uno estaba en su trabajo, no sabía uno y era un niño que va. En fin, uno no ha tenido tropiezos con nadie, en absoluto. ¿Con la Guardia Civil? ¿Algún problema? ¿Yo? Si alguna, nunca. Y si alguna vez más han metido conmigo, le he ganado. En la época aquella, yo iba una vez cazando con una escopeta clandestina y la vea ya que yo no tenía por qué cazar. Pero estaba mi madre mala y no podía comer nada más que carne de ave. Y voy a ver si mato, había muchos paros perdidos. Mato un paro, perdí. Y dos para que se pusieran puchero para que comiera la cosa buena. Y había un Colmenar, estaban de servicio, salían 4 o 5 días. Y estaban en una casa que había en las casas que tenían algo, iban a comer y allí dormían, ¿sí? Y el amo de la casa, cuando escucharon los tiros, dice, vamos en busca de ese casado. Y le dio el amo de la casa, pues era íntimo amigo nuestro. Incluso tenía una hija que se llamaba Antonia, y yo andaba también. Y le dicen, no vayáis para abajo, que podía ser un sobrino que le gustaba mucho, que vivía allá. Pero aquel era una de estos adelantados, que luego les voy a contar el problema que tuvo al final. De forma que el otro compañero dice, no vaya. Uno Ramos y otro Valdivia. Y Ramos era uno que nada más es como en aquella fecha cuando fue en busca mía. Si yo, lo que es que yo no hice caso. El otro de que no harto, tenían que haber bajado los dos. Iba en manga camisa y entonces un guardia civil no se podía estar con manga corta, ¿eh? Total, que salió para abajo y yo estaba allí tomando una caña. Y cuando yo acordé estaba, oiga, ¿qué pasa? Venga usted para acá. ¿Ande? Yo estaba aseandito de hablar con él, porque yo sabía quién era y sabía, a casa de un hermano mío dormían y comían, tenía una tienda en el campo, y total que
que contigo llegó, tú no sabes que no se puede casar. Digo, sí, pero está mi madre mala y yo iba a matarle un pájaro para que coma un puchero bueno. Y dije, yo soy navarro. En el momento que le dije que era navarro, se le cayó el mundo encima al guardia. ¿Eh? Ah, Navarro, su apellido. Sí, señor, le digo, ¿tú quién es? Yo soy navarro y estaba paseando porque yo sabía que en la casa de mi hermano dormía y comía y allí tenían ellos su casa. Total que, dije, pues, vámonos para arriba. Bueno, pues vamos, llegamos a la casa y el hombre de la casa ya ha muerto todo. Y la que yo quería también ha muerto. Antonia se llamaba. Pues, no te lo he dicho que no bajara. Entonces, como allí dormía y comían también, y ellos estaban casi a lo que le daban, porque en aquella época las guardias civiles las tenían negras. ¿Sí? Lo cierto que no te dije que no bajara. Dije, pues se tiene que ir de aquí, de mi casa, se tiene que ir ahora para abajo, para su casa, con la escopeta y todo. Y no me fui, ¿verdad? ¿Por qué no me fui? Porque había allí una otra mozuela, una vecina, y el padre, en aquella época, se robaban garbanzos, había robado unos garbanzos y la habían pillado y la habían metido una. Bueno, que si no de allí me vengo para mi casa. Porque el hombre dije, ese tiene que ir por pantalones. Y si no, aquí en mi casa no pone los pies más. Y fue, y no podía. Porque como estaba aquella y viera que yo me había dejado y el padre la habían castigado bastante, entonces castigaba duro. Estuvimos allí un rato y viendo que no, más para allá tenía otro hermano que tenía una taberna, un bar. Y en el bar fuimos para allá y estuvimos un rato, lo invité. Nada, hombre, mi hermano vivía un poquito más para allá y estuvo un rato allí y dije, bueno, yo me puedo marchar o no. Dice, sí, ya te puedes marchar. Yo salí corriendo, fui en busca a mi hermano y dice, ¿qué pasa? Era el mayor de mi hermano. ¿Qué es lo que pasa? Nada, que venía acá, vine ahí a matar un pájaro y me ha cogido un ramo que se llamaba el guardia. Dije, bueno, vete tú para la casa tranquilo. Y se vino para acá otra vez. De mí no quisieron, de él sí, lo invitó, en fin, eran íntimos amigos. Y el brigada que había en Colmenar era íntimo amigo de mi hermano que habían estado en la guerra juntos. Total que la escopeta en el camino la recogí mi hermano los 2 o 3 días que tenían que salir. Estuve allí con mi hermano, sí, y no ocurrió nada. Luego fui a Colmenar, estuve comiendo en su casa, los guardias civiles, estuve bebiendo copas, celebramos un ratillo aquello. Y ahí quedó todo. Y la tía, la joven que había allí, quería enterarse a ver lo que había. Preguntaba, ¿y Navarro estará en la cárcel ya? Se la metió en la cárcel. Y nosotros por reíamos, porque era nosotros no se metían con nosotros, sí. Eso pasó. Y ese hombre luego fue a la Viñuela. Y le gustaba mucho los cazadores. Era un entremetido sin luces, porque eso se puede llamar a una persona de esas sin luces. Y salió de servicio, eso va un menos años. Y se encontró un señor con un pájaro perdido dando un puesto para cazarlo, que sabes cómo es eso, ¿no? ¿Conoces algo de eso? Y usted no sabe que no se puede cazar. Ah, sí, pero... Y empezó casi a molestarlo, que a mí no me molestó, porque él sabía, cuando yo llegué a Navarro, se le cayó el mundo encima, porque sabía que ahí no había quien tocara. Pero el hombre estuvo allí hablando, y ya hasta que el hombre se levantó a solapa y era capitán de la Guardia Civil. Y le dijo, hombre, ya no vas a coger más cazadores, acabó esto. Y le quitó la ropa. Sí, señor, aquel amigo, y lo éramos amigos nuestros, y mi hermano, sí, le quitó la ropita. Porque es que era un entremetido. El compañero se lo dijo, no baje, déjalo quieto, que sea quien quiera cazar. Ellos comieron en la casa de aquella y había una encina muy grande y se fueron a dormir la siesta allí. Pero escuchó los tiros y bajó allá a los hondos, lo mismo que bajó para nada. Y eso le pasó al hombre a qué. ¿A usted la dictadura qué le ha parecido? ¿La dictadura? Hombre, yo pues bien. Cuando haya una cosa que sea normal, todo lo que sea normal, va bien para mí. ¿Hay algún mensaje que le gustaría a usted dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? ¿Yo qué mensaje le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a la gente? Hombre, tener salud y estar bueno y ser una persona honrada. Uno sin cabeza y un chorizo, de ahí no se puede esperar nada más que otra cosa. Yo no puedo esperar otra cosa. ¿La vida le ha enseñado a usted algo? ¿Le ha dado alguna lección, por decirlo así? ¿Yo a quién? ¿La vida a usted? ¿Qué le ha enseñado? Yo mi vida, como me enseñaron mis padres a trabajar y a ser una persona como las personas, pues eso es lo que sé. Y lo que sigo siendo y lo que me gusta, la formalidad y la verdad, que todo es puro basura, y se acabó. A mí me van a hablar porque voy a disparatar.
¿En la posguerra usted pasó hambre? Pues no, ni después. Nunca yo no pasaba hambre. Por poco, pero teníamos para vivir. Honradmente, con lo que jugábamos. Era trabajado honradmente, no como hoy, que muchos... Ven, vamos a dejarla.